Desde castillos antiguos en Europa hasta los bosques nevados de Japón, desde pueblos olvidados de América Latina hasta túneles y estaciones en Corea del Sur, hay historias que no terminan con la muerte. Fantasmas que caminan, espíritus que susurran y almas atrapadas entre dos mundos. Cada país guarda secretos que algunos jurarían nunca haber escuchado. Hoy haremos un viaje alrededor del mundo, explorando las leyendas de fantasmas más aterradoras y trágicas, donde la historia y el misterio se encuentran. Prepara tus sentidos, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo ficción, es lo que algunos aseguran haber visto. Bienvenido a Leyendas Viajeras. El mundo está lleno de lugares donde la historia y el misterio se encuentran. De castillos, puentes, bosques y calles donde dicen que los fantasmas aún caminan. Hoy te traigo algunas de las leyendas de fantasmas más famosas y escalofriantes de todo el mundo. Prepárate para escuchar historias que han dejado su huella por siglos. Y si te gustan los relatos de miedo y misterio, no olvides darme un like antes de seguir. Vamos a descubrir juntos qué secretos se esconden tras estas apariciones. Comenzamos este viaje en el Reino Unido, una tierra de castillos antiguos, prisiones y coronas manchadas de tragedia. Aquí, la historia y la muerte caminan juntas, y algunos aseguran que los fantasmas nunca se fueron. En el Reino Unido, los fantasmas no son simples sombras. Son reyes, reinas, prisioneros y víctimas de un pasado brutal. Aquí, la historia fue escrita con sangre, y algunos de ellos nunca se fueron. Ana Bolena, la reina sin cabeza. El fantasma de la Torre de Londres. Ana Bolena fue la reina de Inglaterra, pero antes de eso, fue una mujer ambiciosa, inteligente e incluso peligrosa para la corte. Su matrimonio con Enrique VIII cambió la historia del país y selló su destino. Fue acusada de traición, adulterio e incesto, cargos que muchos historiadores consideran totalmente falsos. Fue ejecutada en 1536, dentro de la Torre de Londres. Murió decapitada con una espada francesa, en silencio y sin gritar. Desde entonces, su espíritu ha sido visto caminando sin cabeza, sosteniéndola entre sus brazos. Aparece especialmente en la Capilla Real de San Pedro Advíncula, donde fue enterrada. También ha sido vista en los jardines de la torre. Guardias, soldados y visitantes aseguran verla avanzar con una serenidad perturbadora, como si reviviera eternamente el momento en el que perdió todo: su corona, su libertad y su vida. Para muchos, Ana Bolena no busca venganza, busca justicia. El fantasma de Catherine Howard, la reina aterrorizada. Catherine Howard fue la quinta esposa de Enrique VIII. Era joven, ingenua y completamente vulnerable dentro de una corte llena de intrigas. Fue acusada de infidelidad, arrestada y llevada a la Torre de Londres. La leyenda cuenta que, al darse cuenta de su destino, Catherine corrió desesperada por los pasillos del palacio de Hampton Court, gritando y suplicando por su vida. Fue ejecutada en 1542. Desde entonces,
Su fantasma es visto corriendo y llorando, repitiendo esa huida final. Testigos describen ver una figura pálida, aterrada, con el rostro marcado por el miedo absoluto. Algunos empleados del palacio aseguran escuchar sus gritos en la madrugada. Otros aseguran haber sentido un frío repentino, acompañado de una profunda tristeza. Catherine no aparece como una reina, aparece como una niña condenada. Los fantasmas de la prisión de Newgate. La prisión de Newgate fue uno de los lugares más crueles de Londres. Durante siglos, hombres, mujeres y niños fueron encerrados, torturados y ejecutados ahí. Las condiciones eran inhumanas. Muchos morían antes de llegar al juicio. Hoy, aunque la prisión ya no existe, su terreno sigue cargado de relatos. Se dice que múltiples espíritus aún deambulan por la zona, presos sin nombre, verdugos y almas que jamás encontraron descanso. Las personas que trabajan cerca han reportado escuchar pasos en pasillos vacíos. Han escuchado voces susurrando nombres y han sentido sensaciones de opresión en el pecho. Además, hay numerosos reportes de personas que aseguran haber visto apariciones vestidas con ropas del siglo XVIII. Uno de los fantasmas más conocidos es el de un prisionero que fue ejecutado injustamente. Aparece como una figura oscura, observando en silencio, como si aún esperara su liberación. Newgate no tiene un solo fantasma. Es un coro de almas que nunca salieron. Seguimos este viaje de leyendas y nos movemos hacia Escocia, con el fantasma del castillo de Tulloch. En las tierras altas de Escocia, rodeadas de niebla constante y colinas silenciosas, se alza el castillo de Tulloch, un lugar antiguo, frío y profundamente marcado por la traición. Aquí habita uno de los fantasmas más conocidos del norte del país, la Dama Verde. Según la leyenda, la Dama Verde fue una joven noble que vivió en el castillo hace siglos. Se dice que fue acusada de una falta grave. Algunas versiones hablan de un amor prohibido, otras de una traición familiar, y que fue castigada de la forma más cruel imaginable. Fue encerrada viva adentro de una habitación secreta del castillo, sin juicio, sin oportunidad de defenderse y sin nadie que escuchara sus súplicas. Con el tiempo, su voz se apagó, pero su espíritu nunca abandonó Tulloch. Desde entonces, empleados, visitantes y antiguos residentes del castillo han reportado ver una figura femenina, vestida de verde, un vestido de época, que camina lentamente por los pasillos, especialmente cerca de una de las habitaciones más antiguas. Los testigos describen una sensación de frío extremo, un silencio pesado, casi opresivo, la sensación clara de ser observados, puertas que se cierran solas y pasos cuando no hay nadie más. Algunos aseguran que la Dama Verde no se muestra con ira, sino con una tristeza profunda, como si aún buscara justicia o simplemente busca ser recordada. Lo más inquietante ocurrió cuando, durante renovaciones del castillo, se descubrió un esqueleto humano emparedado dentro de un muro. Y en esa pared había retazos de tela verde,
Para muchos, esto no fue una coincidencia. Desde ese hallazgo, los avistamientos aumentaron. Algunos creen que el espíritu, al ser finalmente encontrado, despertó con más fuerza. Hoy, el castillo funciona como hotel, y algunos huéspedes aseguran que no pasan la noche solos. Hay quienes han despertado con la sensación de que alguien está de pie junto a la cama, observándolos en silencio. En Tulloch, el fantasma no grita, no corre y no asusta de forma evidente. Solo camina, como alguien que jamás pudo irse. Desde reinas decapitadas hasta mujeres emparedadas vivas, el Reino Unido nos demuestra que sus fantasmas no nacieron del mito, sino de tragedias reales que aún reclaman ser escuchadas. Viajamos ahora a Japón, donde los fantasmas no regresan para asustar. Regresan porque algo quedó sin resolver. Espíritus nacidos del dolor, del amor y del silencio. En este país, se dice que los fantasmas no regresan por casualidad. Regresan por emociones demasiado fuertes para morir, como culpa, dolor, traición y hasta amor no correspondido. Aquí nacen los yurei, almas atadas al mundo por aquello que nunca pudieron soltar. Okiku, el fantasma del castillo de Himeji. El castillo de Himeji es uno de los más bellos de Japón, pero detrás de su blancura impecable se esconde una historia de traición y crueldad. Okiku era una joven sirvienta encargada de cuidar 10 platos de porcelana, que eran objetos valiosos pertenecientes a su señor. Un día, uno de los platos desapareció. Algunas versiones dicen que fue un accidente, otras que el plato fue escondido a propósito para acusarla. Okiku fue interrogada, humillada y finalmente fue asesinada, arrojada a un pozo dentro del castillo. Desde entonces, su espíritu emerge cada noche, contando en voz alta los platos. 1, 2, 3. Cuando llega al 9º, su voz se quiebra en un grito desgarrador. Visitantes y guías aseguran escuchar su lamento cerca del pozo, especialmente de madrugada. Algunos dicen sentir un frío repentino, otros una tristeza imposible de explicar. Okiku no busca venganza, busca el 10º plato que nunca pudo encontrar. El fantasma del teke-teke. Esta historia cuenta la tragedia de Kashima Reiko. Según la leyenda, Kashima Reiko era una joven estudiante que una noche fue atacada y empujada a las vías del tren. El impacto fue brutal. Su cuerpo quedó partido en dos. Murió sola, en la oscuridad, llena de miedo y dolor. Desde entonces, su espíritu regresó, pero incompleto. Teke-teke se manifiesta como una figura femenina, sin la mitad inferior del cuerpo, arrastrándose con los codos a una velocidad antinatural. El sonido que produce al moverse, teke-teke, le dio su nombre. Aparece principalmente de noche, cerca de estaciones, puentes y calles solitarias. Quienes aseguran haberla visto describen un frío paralizante, la sensación de no poder moverse y ese trágico sonido seco y repetitivo acercándose. La leyenda dice que si teke-teke te alcanza,
te arrancará las piernas para que compartas su destino. Aunque hoy se cuenta como una historia de terror, muchos creen que Teke Teke es el reflejo de una tragedia moderna. El miedo a la violencia, el abandono y a morir sin ser escuchado. No es un espíritu antiguo, es un fantasma nacido del Japón contemporáneo. El fantasma de Yuki Onna, la mujer de la nieve. En las montañas de Japón, cuando la nieve cae en silencio y el viento apaga todo sonido, los ancianos advierten una sola cosa: no camines solo. Porque en medio de la tormenta podrías encontrarte con Yuki Onna. Yuki Onna aparece como una mujer alta y hermosa, de piel blanca como la nieve, cabello negro y largo, y un kimono que se mueve sin dejar huellas. Sus ojos son fríos pero tristes. La leyenda cuenta que se aparece a viajeros perdidos durante las noches de invierno. Algunos aseguran que simplemente los observa en silencio. Otros que les habla con una voz suave, casi hipnótica. Quienes aceptan seguirla, rara vez regresan. Una de las versiones más conocidas habla de un joven leñador que, atrapado por una tormenta, encontró refugio con su padre. Esa noche, Yuki Onna entró en la cabaña y congeló al hombre mayor con solo su aliento. Cuando se acercó al joven, vio en él algo distinto y decidió perdonarle la vida. Pero le impuso una condición: jamás debía hablar de ella con nadie. Años después, el leñador se casó con una mujer misteriosa, hermosa y algo silenciosa. Vivieron felices y tuvieron 3 hijos. Hasta que una noche, él rompió su promesa y le contó a su mujer la historia de Yuki Onna. La mujer lo miró en silencio y reveló su verdadera forma. Su esposa confesó que ella había sido la mujer de la nieve aquella noche, que ella era la Yuki Onna. Dijo que no lo mataría solo por el amor a sus hijos, pero que no podía quedarse. Antes de desaparecer, le advirtió que cuidara de ellos, porque ella jamás regresaría. Desde entonces, se dice que Yuki Onna sigue apareciendo en las montañas, no como un monstruo, sino como un espíritu solitario condenado a vagar en la nieve. Yuki Onna no grita, no persigue y no castiga sin razón. Ella es el invierno hecho espíritu, hermosa, silenciosa e inmortal. Y cuando la nieve cae sin hacer ruido, quizá ella esté observando. En Japón, los fantasmas no regresan para asustar, regresan porque algo quedó sin decir. Los susurros en la nieve, lamentos en pozos antiguos y miradas que se pierden entre la neblina. Espíritus nacidos del dolor, amor y promesas rotas. Porque en esta tierra, incluso después de la muerte, las emociones nunca se desvanecen. Ahora viajamos a Argentina, donde las leyendas de fantasmas están marcadas por la melancolía y la tragedia humana. Historias donde la pérdida y el recuerdo mantienen a las almas atrapadas entre 2 mundos. Argentina tiene muchas leyendas de fantasmas porque es un país con una historia rica en eventos trágicos, una mezcla de culturas y un vasto territorio lleno de lugares solitarios y misteriosos. El fantasma del Palacio de los Leones. El Palacio de los Leones es el edificio donde funciona la sede de la Municipalidad de Rosario, una de las ciudades más grandes de Argentina. La leyenda cuenta que en el siglo XIX, antes de que existiera el palacio, en ese lugar vivió una mujer muy rica y poderosa llamada Leonor, quien sufrió una tragedia amorosa.
Se dice que su prometido la abandonó justo antes de la boda. Esto sumió a Leonor en una profunda tristeza, que finalmente la llevó a quitarse la vida. Desde entonces, muchos trabajadores y visitantes del Palacio de los Leones han afirmado haber visto el fantasma de una mujer vestida de época, deambulando por los pasillos del edificio. Los empleados nocturnos aseguran que han escuchado extraños ruidos, pasos y un eco de sollozos en los largos corredores. La figura de Leonor aparece especialmente durante las noches frías, y quienes la han visto la describen como una mujer con una expresión triste y melancólica, vagando por el lugar donde solía vivir. Es importante que sepas que hay numerosos reportes de avistamientos del fantasma de Leonor. El fantasma de la fábrica de alpargatas. En el barrio de Barracas, en Buenos Aires, se encuentra la antigua fábrica de alpargatas, un lugar que desde su cierre ha sido asociado con fenómenos paranormales. Además, fue un importante centro de producción durante gran parte del siglo XX, pero tras su cierre, el lugar fue abandonado y decayó, atrayendo todo tipo de rumores sobre fantasmas. La leyenda más conocida es la de un trabajador que murió trágicamente en un accidente laboral en la fábrica. Su espíritu, según los rumores, quedó atrapado en el lugar. Los pocos que han entrado en las ruinas de esta fábrica aseguran haber visto la figura de un hombre deambulando entre las antiguas máquinas o haber escuchado sonidos de maquinaria funcionando. A pesar de que el lugar ha estado en desuso por décadas, hay numerosos reportes de extraños ecos de martillos y el sonido de pasos, como si los antiguos trabajadores nunca hubieran abandonado la fábrica. Una vecina de la fábrica ha reportado a las autoridades que en numerosas ocasiones se escucha la maquinaria como si la fábrica estuviera trabajando. Sin embargo, el lugar está completamente abandonado. El fantasma de Felicitas Guerrero. La historia de Felicitas Guerrero es una de las leyendas más trágicas y conocidas de Buenos Aires. Felicitas fue una joven de gran belleza, que a mediados del siglo XIX se convirtió en la mujer más rica de Argentina tras la muerte de su esposo adinerado. Al ser viuda, muchos pretendientes comenzaron a buscar su mano, pero ella estaba enamorada de un joven llamado Samuel Sáenz Valiente. Uno de sus muchos pretendientes rechazados se llamaba Enrique Ocampo. Cuando Enrique se enteró de que Felicitas estaba enamorada de Samuel, enloqueció por los celos y decidió asesinarla. El 30 de enero de 1872, Enrique Ocampo mató a Felicitas Guerrero de un disparo en su casa, en el barrio de Barracas. Felicitas tenía tan solo 26 años. Hoy en día, en el lugar donde fue asesinada, se encuentra la iglesia de Santa Felicitas, que se construyó en su memoria. La leyenda cuenta que cada 30 de enero, el espíritu de Felicitas aparece en las cercanías de la iglesia, llorando por su trágico destino. Muchos aseguran haber visto su figura vestida de blanco, vagando por los alrededores del templo y en el parque que lleva su nombre, mientras que otros dicen haber escuchado sollozos o pasos en el lugar. Los vecinos del área creen que su alma no ha encontrado descanso debido a la violencia de su muerte. Un guardia nocturno reportó haber visto a una mujer vestida de época, caminando en la iglesia a altas horas de la noche. Cuando el guardia se acercó para hablar con la mujer, ella solamente desapareció. Vamos ahora al corazón de Europa, a la República Checa, que guarda castillos donde el tiempo parece detenido. Entre sus muros dicen que aún caminan sombras del pasado, observando a quienes se atreven a entrar. En la República Checa, las leyendas no nacen del azar. Aquí, cada castillo, cada puente y cada muro antiguo ha sido testigo de traiciones, castigos y tragedias humanas. Y cuando una historia termina mal, algunos dicen que el alma se queda. La Dama Blanca del Puente de Praga.
El puente de Carlos ha visto pasar reyes, guerras y ejecuciones públicas, pero ninguna figura es tan temida como la de la Dama Blanca. Según la leyenda, fue una mujer noble, obligada a un matrimonio sin amor. Al final, fue traicionada por su esposo y acusada injustamente. Terminó condenada a muerte por adulterio. Algunas versiones aseguran que fue arrojada viva al río Moldava. Otras aseguran que murió esperando la justicia que nunca llegó. Desde entonces, su espíritu aparece vestida de blanco, caminando lentamente por el puente, con el rostro pálido y la mirada perdida. Quienes la han visto aseguran que no camina como una persona viva. Parece deslizarse, como si flotara, sin hacer ningún ruido. Y hay algo más inquietante. La Dama Blanca no siempre aparece por casualidad. Antiguamente, se creía que verla era una advertencia, una muerte cercana, una desgracia o un cambio trágico para la ciudad. Guardias nocturnos han abandonado su turno tras verla desaparecer entre la neblina, dejando atrás un frío inexplicable y una sensación de profunda tristeza. La niña del castillo de Houska. El castillo de Houska fue construido en un lugar extraño, lejos de rutas comerciales y sin un valor estratégico. La razón, según los cronistas, era simple y aterradora: sellar una grieta considerada una puerta al infierno. Durante siglos se han reportado apariciones en sus pasillos, pero ninguna tan constante como la de una niña pequeña, vestida con ropas antiguas. No se sabe bien quién fue en vida. Algunos creen que era hija de un noble que vivió en el castillo. Otros creen que jamás fue humana, sino algo atrapado entre mundos. Los testigos la describen corriendo por los pasillos, llorando, riendo de forma nerviosa o simplemente observando desde las escaleras. Nunca habla claramente, pero se le escucha susurrar. A lo largo de los años, ha habido muchísimas investigaciones paranormales, tratando de definir qué es lo que sucede en el castillo de Houska. Un grupo de investigadores registró voces infantiles, sombras pequeñas moviéndose contra la luz y cambios bruscos de temperatura. Lo más inquietante es que la aparición de la niña aumenta cerca de la capilla, justo donde se cree que está sellada la grieta. Para muchos, la niña no es solo un fantasma, es un recordatorio de que algo fue encerrado en Houska y nunca dejó de intentar salir. El fantasma del castillo de Český Krumlov. El hermoso castillo de Český Krumlov parece sacado de un cuento, pero su fantasma más famoso nació de una historia de traición y castigo. Se cree que la aparición corresponde al espíritu de una noble, una mujer castigada por amar a la persona equivocada y por desobedecer las estrictas reglas de la corte. Era una chica de clase alta y era imposible para ella enamorarse de alguien que tuviera menos poder que su familia. Se dice que fue encerrada, humillada y olvidada dentro del mismo castillo que alguna vez llamó hogar. Desde entonces, su figura aparece vestida de blanco, con un velo cubriendo su rostro. Camina por los pasillos en silencio, especialmente en las salas más antiguas del castillo. Guías turísticos y empleados han reportado escuchar pasos cuando no hay nadie. Hay reportes de puertas que se abren solas, luces
encendiéndose en salas vacías. E incluso hay fotografías donde aparece una figura que no estaba presente. Algunos creen que no es un espíritu maligno, sino una guardiana, condenada a permanecer en el lugar donde sufrió, vigilando eternamente los muros que la vieron caer. En la República Checa, los fantasmas no buscan asustar sin razón. Son ecos de personas reales, con nombres, emociones y tragedias. Quizá por eso quienes visitan estos lugares aseguran lo mismo. No sienten terror inmediato, pero sí sienten que no están solos. Y tal vez nunca lo estuvieron. De República Checa nos vamos hacia México, una tierra donde la muerte no se oculta, se honra. Y entre hospitales, caminos y pueblos antiguos, las leyendas siguen vivas, esperando ser contadas. Dicen que en México las leyendas no se cuentan, se viven. Lo que estás a punto de escuchar ha hecho temblar a generaciones enteras en México. La leyenda de la planchada. La planchada es uno de los fantasmas más famosos de los hospitales mexicanos. Su historia comenzó en la Ciudad de México, pero su espíritu ha sido reportado en hospitales de Puebla, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Veracruz y especialmente en Tamaulipas, donde aún hay testimonios actuales. Según la leyenda, durante los años 30, en un hospital capitalino trabajaba una enfermera llamada Eulalia. Era conocida por su dedicación, amabilidad, pulcritud y ternura al cuidar a sus pacientes. Siempre impecable, con su uniforme perfectamente planchado. De ahí viene su apodo. Eulalia se enamoró de un joven médico, con quien planeaba casarse. Sin embargo, él la abandonó sin explicación una noche antes de su boda. Y lo peor es que huyó con otra mujer. Este golpe le destrozó el alma a Eulalia y cambió por completo. Se volvió fría, distraída y negligente. Su actitud afectó su trabajo. Y tras meses de depresión, murió por una enfermedad desconocida y sola. Poco tiempo después de su muerte, comenzaron los reportes. Algunos pacientes internados aseguraban haber sido atendidos por una enfermera de rostro amable, de voz dulce y paso silencioso. Describían a una mujer con un uniforme antiguo, perfectamente planchado, que desaparecía al girar la mirada. Desde entonces, la planchada se ha convertido en una leyenda viva en cientos de hospitales del país. Incluso, se le atribuyen actos milagrosos, como administrar medicamentos a pacientes sin que el personal se dé cuenta. Dicen también que alivia el dolor de moribundos. Cubre con cuidado a quienes tienen frío o fiebre. E incluso cura heridas inexplicablemente. Uno de los lugares más intrigantes donde se ha reportado la presencia de la planchada es el Hospital Naturista, un hospital que el día de hoy está abandonado, ubicado en la zona de la playa de Tampico Madero, en Tamaulipas. Allí, investigadores de lo paranormal han grabado psicofonías y han captado sombras inexplicables. Los testimonios hablan de que han visto a una mujer vestida como enfermera, con un uniforme perfectamente planchado,
El Hospital General de Ciudad Juárez también es uno de los lugares en donde ha habido avistamientos de la planchada. Varios enfermeros afirman haber visto a una mujer de blanco flotando entre los pasillos, dejando olor a desinfectante y lavanda a su paso. Incluso hay testimonios de pacientes que aseguran que recibieron atención en turnos donde no había enfermeras mujeres asignadas. Y al describir a quien los cuidó, siempre coinciden. Una mujer de rostro sereno, con uniforme planchado y brillo en los ojos. La planchada es un alma atrapada entre el deber y un corazón roto. Su leyenda muestra que el dolor no siempre se va con la muerte y que algunos espíritus encuentran consuelo en seguir ayudando a los vivos, aunque ya no pertenezcan a este mundo. La leyenda de La Llorona. La historia de La Llorona tiene múltiples versiones, pero la más conocida en México cuenta que en tiempos del virreinato vivía en la Ciudad de México una mujer indígena de gran belleza. Algunos la llaman María, quien era una mujer buena, sencilla y de corazón noble, que se enamoró de un caballero español. Fruto de esa relación, nacieron 3 hijos varones. Sin embargo, el caballero español nunca formalizó la relación con María. Tiempo después, él se casó con una dama española de alta sociedad, dejando a la joven indígena sola y abandonada. Devastada por la traición y llena de desesperación, María perdió la razón una noche. Tomó a sus hijos y los llevó hasta las orillas del lago de Texcoco, que hoy está cubierto por la Ciudad de México. Allí, en un acto de locura o como castigo al hombre que la había traicionado, los ahogó con sus propias manos. Al darse cuenta de lo que había hecho, comenzó a correr por las calles del antiguo México Tenochtitlan, gritando de dolor. Finalmente, María murió de pena, y su alma nunca encontró descanso. Desde entonces, dicen que el espíritu de la mujer vaga por las noches, especialmente cerca de ríos, canales, barrancas y cuerpos de agua, buscando a sus hijos perdidos. Se le describe como una figura blanca, alta, flotante, con un velo que cubre su rostro, llorando con un lamento que hiela la sangre. A veces camina, otras veces flota sin tocar el suelo, pero siempre se escucha su grito. Lo más aterrador es que, según la creencia popular, si escuchas su llanto muy cerca, en realidad está lejos de ti. Y si lo oyes lejos, podría estar justo detrás de ti. Aunque el origen de La Llorona es capitalino, se le ha visto en muchísimos lugares del país, como en Xochimilco, en la Ciudad de México, donde aún se hacen paseos nocturnos en trajinera y se han documentado lamentos y apariciones. El centro histórico de la Ciudad de México, especialmente en calles como Danceles y República de Argentina. En algunos ríos de Veracruz, pescadores afirman haberla escuchado en las madrugadas. En las barrancas de Oaxaca y Chiapas, panteones en Guanajuato y Querétaro, haciendas abandonadas en Puebla, cercanías del lago de Cuitzeo en Michoacán, ríos fronterizos de Sonora y Chihuahua, donde algunos creen que La Llorona
cuida a los niños migrantes perdidos. Los relatos sobre encuentros con la Llorona abundan. Una enfermera en Xochimilco aseguró haber escuchado el llanto en el hospital durante un apagón. Creyó que era una madre que había perdido a su hijo, pero no había nadie en los pasillos. En Tláhuac, una familia reportó que una mujer blanca se acercó a su casa, tocó la puerta 3 veces y se desvaneció frente a todos los presentes. Un pescador en el estado de Veracruz narra que la vio caminando sobre el agua, vestida de blanco, en una noche sin luna. Muchos de estos testimonios coinciden en algo: el intenso dolor que se siente al escuchar su voz, como si el lamento fuera más que sonido, una herida eterna. La leyenda de la Llorona ha sido vista como un símbolo de la traición y el abandono que vivieron muchas mujeres indígenas durante la conquista. También es una advertencia para no caminar solo por las noches, sobre todo cerca de cuerpos de agua. En la tradición también se utiliza como una historia para asustar a los niños y hacerlos obedecer. Pórtate bien o vendrá la Llorona por ti. La Llorona es más que una leyenda de miedo. Es una figura mítica, trágica y poderosa, que ha trascendido generaciones. Su historia vive en el viento, en el rumor de los ríos, en los callejones oscuros y en la conciencia colectiva de México. Hasta el día de hoy, muchos creen que su alma sigue buscando a sus hijos y si no los encuentra, podría llevarse a otros en su lugar. La leyenda del charro negro. En los caminos polvorientos y solitarios de México, especialmente en las noches oscuras, los viajeros cuentan que aún pueden encontrarse con una figura misteriosa, elegante y peligrosa: el charro negro. Vestido de manera impecable, con un traje de charro negro brillante, sombrero ancho, botas relucientes y montado en un caballo también negro como la noche, este jinete aparece cuando menos se le espera. Su presencia impone respeto, pero también un temor helado. No se le ve el rostro con claridad y su voz es profunda, seductora, casi hipnótica. La leyenda cuenta que el charro negro fue en vida un hombre ambicioso que hizo un pacto con el diablo para obtener riqueza y poder. Lo obtuvo todo: tierras, mujeres, oro, caballos, pero su alma quedó comprometida. Al morir, no pudo descansar. Su castigo eterno fue convertirse en emisario del demonio, y ahora vaga por los caminos buscando almas con deseos parecidos a los suyos. Gente codiciosa, egoísta o desesperada. El charro negro no ataca de inmediato. Se aparece de noche, cuando alguien viaja solo, especialmente si va caminando por la sierra, carreteras, pueblos alejados o hasta caminos antiguos. A veces te invita a subir a su caballo. Otras veces te ofrece una bolsa de monedas de oro. También puede prometer salud, amor o poder. Pero cuidado, si aceptas su oferta o subes al caballo, tu alma le pertenece. Desaparecerás sin dejar rastro. Algunos cuentan que quienes aceptan el trato mueren poco después en circunstancias extrañas, o viven atormentados por visiones y desgracias hasta su último aliento. Los abuelos aconsejan no hablar con extraños de noche, mucho menos si están vestidos de charro negro. También te recomiendan rezar o llevar algún objeto bendito para alejarlo. Pero sobre todo, nunca aceptar oro ni favores de desconocidos que parezcan demasiado generosos.
Se dice que el charro negro no puede tocar a personas puras o humildes, ni puede entrar en iglesias ni casas protegidas con fe verdadera. El charro negro no solo es una figura fantasmal, sino una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. A lo largo de los años, su historia ha pasado de generación en generación, especialmente en estados como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Zacatecas y hasta en el norte de México. Así que si alguna vez vas por un camino oscuro y ves a lo lejos un jinete elegante sobre un caballo oscuro que brilla como el carbón, piénsalo 2 veces antes de hablarle, porque podría no ser un hombre cualquiera, sino el charro negro buscando a su próxima víctima. La leyenda de la mulata de Córdoba. Esta leyenda se sitúa en el siglo XVII, durante el periodo del virreinato de la Nueva España, en la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Era una época en que la Inquisición tenía poder sobre la población, y cualquier conducta fuera de lo normal o contrario a la fe podría ser juzgada como herejía o brujería. En ese ambiente de represión y superstición surge esta misteriosa figura femenina, la mulata de Córdoba. Se dice que era una mujer hermosa, de piel morena y rasgos finos, producto del mestizaje africano y español. De ahí el nombre mulata. No se conoce su nombre verdadero, pero algunos relatos la llaman Soledad. Soledad vivía sola. Era inteligente, culta, educada en herbolaria y curaciones, y nunca envejecía. Los hombres la admiraban. Las mujeres la envidiaban. Y nadie sabía cómo conseguía su dinero, ya que parecía no necesitar nada de nadie. Pero lo que más llamaba la atención es que tenía fama de ser una hechicera. En Córdoba, la gente comenzó a rumorear que Soledad tenía pacto con el diablo. Muchos aseguraban haberla visto conversando sola por las noches, preparar brebajes que curaban enfermedades imposibles y hasta hacer que los objetos se movieran sin tocarlos. A pesar de los muchos rumores, Soledad nunca le hizo daño a nadie, pero su belleza y su poder la hacían peligrosa ante los ojos de la sociedad colonial. Un alcalde español, celoso por ser rechazado por Soledad, la acusó ante la Santa Inquisición. Dijo que practicaba la brujería y que seducía a los hombres por medios sobrenaturales. Sin pruebas, Soledad fue arrestada y llevada a una celda del fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Los inquisidores planeaban enviarla a la Ciudad de México para ser juzgada formalmente, y muy posiblemente iba a perder la vida. Allí, en su celda, le dieron solo carbón y pan viejo. Los carceleros le preguntaron si tenía algo que decir en su defensa. Soledad tomó el carbón y comenzó a dibujar en la pared de piedra un barco de gran detalle, tan realista que parecía hecho por un artista profesional. Cuando uno de los guardias se burló, le preguntó: ¿Y tú, mujer, sabes navegar ese barco? Soledad le respondió con una sonrisa: Sí, míralo. Y frente a los ojos atónitos de los carceleros, la mulata de Córdoba
subió al barco pintado y desapareció dentro del muro. Nunca más la volvieron a ver. Desde entonces, se dice que su celda sigue intacta y en la pared de piedra del antiguo fuerte hay aún una figura parecida a un barco, erosionada por el tiempo, pero aún visible. Los guías de San Juan de Ulúa cuentan esta leyenda como parte del recorrido, y muchos turistas dicen sentir un escalofrío al pasar por la celda en donde alguna vez estuvo Soledad como prisionera. Algunos testimonios modernos relatan haber visto una sombra femenina que recorre silenciosamente los pasillos del fuerte. Otros aseguran haber escuchado risas suaves y pasos cuando no hay nadie cerca. La mulata de Córdoba es una de las figuras más fascinantes del folclore mexicano. Su historia mezcla lo real con lo fantástico, la historia con la leyenda y el miedo con la admiración. Aunque la Inquisición intentó borrarla, ella voló por el muro de piedra hacia la eternidad y hoy vive en cada relato que se cuenta de su escape imposible. De México, ahora nos vamos a Corea del Sur. Los fantasmas no habitan solo en lugares antiguos. Aparecen en estaciones, carreteras y edificios modernos, recordándonos que el pasado siempre nos alcanza. Corea del Sur tiene muchas leyendas urbanas porque su cultura combina antiguas creencias chamánicas. Además, el impacto del cine y la televisión han influido en las historias de terror, sin olvidar la rápida modernización del país. Muchas de estas historias nacen del miedo a lo desconocido, advertencias morales o simplemente como cuentos escalofriantes para asustar a los niños. Sin embargo, se dice que todas estas historias son leyendas urbanas. La niña del ascensor. Se dice que en ciertos edificios de Seúl, si subes solo en un ascensor y marcas un patrón específico de pisos, una niña de aspecto fantasmal entrará contigo. Si la miras o le hablas, desaparecerás sin dejar rastro. Esta leyenda se volvió más famosa después de la película de The Elevator Game, basada en un ritual urbano similar. Sin duda alguna, esta leyenda es muy escalofriante para las personas que andan solas en los ascensores. La llamada del más allá. De acuerdo con esta leyenda, si un día recibes una llamada de un número desconocido y al contestar solo escuchas una respiración pesada o susurros, nunca debes de responder con un sí. Se dice que algunos fantasmas o entidades usan esto para tomar control de tu alma o atraer mala suerte en tu vida. Esta leyenda urbana ha provocado que muchas personas no contesten llamadas de números desconocidos. Solo por si acaso. El hombre de la sombrilla roja. Según la leyenda, si un día ves a un hombre con un paraguas rojo en una noche lluviosa y te sonríe, significa que estás marcado para morir pronto y de manera violenta. Algunos creen que este hombre es un espíritu vengativo que busca nuevas víctimas, mientras que otros dicen que es una advertencia del destino. Esta es una de las leyendas más populares, en la que algunas personas en Reddit han afirmado haber visto a un hombre vestido de negro con una sombrilla roja, tratando de llamar su atención. Sin embargo, después de que lo ignoran, el hombre desaparece misteriosamente. Terminamos este viaje en España, una tierra de historia, religión y misterio, donde monasterios, calles y casas antiguas aún guardan ecos de almas que nunca encontraron descanso. La madre patria es conocida por ser uno de los países más hermosos del mundo. Sin embargo, tiene muchas historias de fantasmas. Hoy te contaré 3 de las más famosas.
El fantasma de Catalina Lercaro. En la isla de Tenerife, en el Museo de Historia de la Laguna, se cuenta una leyenda que involucra al fantasma de Catalina Lercaro, una joven perteneciente a una rica familia de comerciantes genoveses. Según la leyenda, Catalina fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor y de quien ella no estaba enamorada. Desesperada y ante la imposibilidad de escapar de ese destino, Catalina decidió quitarse la vida el mismo día de su boda con este hombre. Catalina se arrojó de un pozo en la casa familiar. Debido a que el suicidio era considerado un pecado grave, no pudo ser enterrada en el cementerio junto con sus ancestros. Su familia no tuvo más remedio que sepultar el cuerpo de Catalina en un lugar secreto en la casa. Hoy en día, la casa es un museo y se dice que su espíritu vaga por los corredores. Los empleados y visitantes han reportado extrañas sensaciones, ruidos inexplicables y el avistamiento de una figura femenina que aparece y desaparece en los pasillos. Incluso se han registrado fenómenos como puertas que se abren solas y luces que parpadean sin razón aparente. El fantasma de la Casa de las 7 Chimeneas. En el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía, se encuentra la Casa de las 7 Chimeneas, un edificio que data del siglo XVI y que ha sido escenario de numerosos relatos de fantasmas. La historia más famosa es la de una joven llamada Elena, quien se dice que fue amante del rey Felipe II. Años después, Elena se casó con un capitán del ejército. Sin embargo, poco después de la boda, el capitán murió en una batalla. Y Elena, consumida por la tristeza, desapareció misteriosamente. Días después, su cadáver fue encontrado en extrañas circunstancias en la casa. Y unos días después, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces se dice que su espíritu vaga por la casa. Muchas personas aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco paseando por el tejado entre las chimeneas o mirando hacia la calle desde las ventanas. Su aparición está siempre acompañada por un frío intenso y un aire melancólico que invade la casa y sus alrededores. La Dama de Blanco del Museo Reina Sofía. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid es uno de los más famosos de España. No solo alberga obras maestras como el Guernica de Picasso, sino que también es el escenario de una escalofriante leyenda. Antes de convertirse en museo, el edificio fue un hospital, el Hospital General de San Carlos, donde miles de personas murieron a lo largo de los años. Se dice que por las noches, los guardias y trabajadores han visto la aparición de una mujer vestida de blanco, que deambula por los pasillos y salas de exposiciones. Algunos afirman que es el espíritu de una antigua paciente que murió en el hospital y que todavía vaga sin descanso. Hay reportes de susurros, puertas que se cierran solas y ascensores que se mueven sin que nadie los llame. La historia ha sido contada por varios empleados, e incluso algunos han pedido ser trasladados a otros turnos para evitar los encuentros paranormales en las noches. Si alguna vez visitas el Reina Sofía, mejor no te quedes solo en los pasillos. Desde los puentes de Praga hasta los castillos de Escocia, desde las nieves de Japón hasta los pueblos de México, los fantasmas nos recuerdan que la historia no termina con la vida. Son reflejos de tragedias, de amores perdidos y de secretos que se niegan a morir. Tal vez sean advertencias, tal vez solo recuerdos. Pero una cosa es cierta, en algún lugar del mundo, alguien todavía los escucha. Y si alguna vez te encuentras solo en la noche, escucha con atención, porque uno de ellos podría estar caminando a tu lado. Gracias por ver el video hasta aquí.
No olvides tu like y suscríbete a Leyendas Viajeras, donde iremos a los lugares más oscuros del planeta, investigando historias, leyendas y misterios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.